persona que no sea cristiana nunca se va a plantear escoger a un psicólogo cristiano por ninguna razón en particular. De ese modo, tenemos que entender que las personas normalmente, por ejemplo, no me escogen a mí por ser cristiana si es que ellos no lo son. Me escogen porque alguien les ha hablado de mí o quizá porque algún otro paciente pues, ha dado una buena reseña. Y en ese sentido, lo que va a suceder en una consulta con alguien que no es cristiano es exactamente lo que pasaría en cualquier otro despacho de cualquier otro psicólogo de este país. Cuando un cristiano, sin embargo, decide escogerme y lo hace también principalmente porque yo soy cristiana, no es tanto porque la psicología que he aprendido sea una psicología distinta, sino porque lo que pretende esa persona es buscar a una persona, además, que pueda entender desde la psicología cómo funciona el ser humano, pero desde el cristianismo que profesa, al igual que el paciente, poder entender lo que ese paciente le va a explicar. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué tan diferente es la vivencia de un cristiano respecto a la de un no cristiano que sufre, como para que sea necesario tener delante a un psicólogo que sea cristiano? Por una parte, lo que hay es una diferencia enorme a nivel de identificación. Cuando yo estoy escuchando a un paciente que es cristiano y así se manifiesta y además me dice abiertamente, te he escogido porque tú eres cristiana, lo que quiere decirme sobre todo es que piensa que le voy a entender mejor. Porque entiendo su lenguaje, por una parte, que es a veces un poco distinto, las terminologías con las que nos expresamos acerca de nuestra espiritualidad responden muchas veces a un lenguaje bíblico que las personas no cristianas no están familiarizadas con ese lenguaje. Luego, en primer lugar, yo voy a poder entender de qué me están hablando. Muchas veces la vivencia espiritual que tiene en contexto pues no solamente la relación con Dios, sino también la relación con otros cristianos dentro de la Iglesia, a veces puede ser pues fuente de ciertos roces o de ciertas dificultades, y alguien que no es cristiano difícilmente va a entender lo que se vive en un contexto de Iglesia. Muchas veces no va a poder comprender a fondo lo que ese paciente te quiere explicar acerca de las situaciones relacionales, personales, que le generan dificultades también espirituales dentro del contexto de la Iglesia, y sin embargo va a necesitar que tú o yo lo entendamos. Así que en ese momento a la persona cristiana que te escoge porque tú también lo eres, lo que está buscando es no solamente que puedas entender su lenguaje, sino que conozcas el entorno en el que se mueve. Te escogen también a nivel de cristianismo o por tu espiritualidad, porque a pesar de lo que se suele creer, que la gente piensa que el psicólogo solamente cobra por escuchar, en realidad los psicólogos cobramos porque se espera de nosotros también que emitamos una respuesta profesional que en este caso incluya el elemento espiritual. Y difícilmente el psicólogo puede aportar nada a nivel espiritual si él mismo no vive esa espiritualidad. El cristiano que busca un psicólogo también cristiano busca que en sus respuestas el psicólogo pueda aprovechar esa herramienta que la persona tiene, que es su fe y su creencia, para poder darle respuestas que le ayuden también no solamente en el plano de lo puramente disciplinar, psicológico, el comportamiento, las emociones, su fisiología o su cognición, sino que también puedan incorporar ese elemento espiritual que a tantos de nosotros nos importa y nos resulta relevante. Así que, en un sentido, es lógico y normal que cuando un paciente, sea del tipo que sea, cristiano o no, escoge a un profesional, intente buscar a un profesional que sea lo más afín posible a su propia forma de ver el mundo. Es muy posible que personas de creencia budista, por ejemplo, o más de filosofías orientales, puedan buscar a un psicólogo que sea especialista en técnicas como, por ejemplo, el mindfulness o la meditación. Es lo que se busca muchas veces, por ejemplo, cuando se busca a un profesional del yoga o del tai chi. El psicólogo que es cristiano va a tener que ser experto, por una parte, en psicología, y desde luego no debería ser menos experto en lo que tiene que ver con su fe cristiana y con la Biblia, porque las respuestas que se espera de su parte que se produzcan han de incorporar ambos elementos. Así que espero haber podido aclarar un poquito más acerca del por qué esa rareza de intentar buscar un psicólogo que sea cristiano, para cubrir precisamente esos aspectos de lenguaje, también de identificación y sobre todo en lo que tiene que ver con las respuestas.